¿Qué tal, queridos amigos de YAP TV? Estamos iniciando esta jornada de entrevista con la doctora María Solórzano. Ella es responsable del área de infectología del IES Ceibos en la ciudad de Guayaquil y aparte es vocera para el tema del VIH. Doctora, en este Día Mundial que se vive a propósito de este tema, esta semana que se vive dedicada, ¿cuál ha sido el impacto del VIH durante estos meses de pandemia de acuerdo a estadísticas? Bienvenida a YAP TV una vez más. Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy nosotros estuvimos como IESEIVOS, lo que fue la Casa Abierta, ¿verdad? En conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. En lo que es pandemia, no disminuyó lo que es la captación de pacientes. La demanda de pacientes siguió estando. Simplemente se limitó un poco lo que fue eh, la afluencia de pacientes en físico o al área física de lo que son hospitales. Sin embargo, se garantizó que ellos reciban sus antirretrovirales realizando visitas domiciliares y fue así como ellos recibieron sus medicamentos. Esto hablando de los pacientes ya diagnosticados, pacientes ya en tratamiento. No le escucho. Doctora, ¿cuál es la situación que se vive en el país en general con la llegada incluso de personas migrantes, una sobrecarga de gente, más de 1 millón de personas que han llegado? ¿Hay alguna estadística de si eso ha incidido directamente en el incremento? Así es, no tengo cifras exactas, pero nuestra experiencia diaria es así. El incremento de población, por ejemplo, venezolana, que tiene limitación al acceso de tratamiento en sus países, y ellos han migrado pues, hacia nuestro país a sabiendas de que acá hay gratuidad y que hay acceso al medicamento en lo que es el Ministerio de Salud Pública de forma gratuita. En el caso de los usuarios del IES, pues sabemos que deben estar afiliados para recibir esta medicación. Pero el Ya, ministerio lo brinda de una manera gratuita. Y sí, los migrantes extranjeros reciben esta medicación. Personas que ya vivían con el virus en su país y al estar limitados allá, pues ha aumentado la demanda en nuestro país. claro. Ahora, doctora, empecemos por lo que se está viviendo. ¿Cuál es la realidad de la dispensación de medicamentos para quienes tienen VIH? ¿Se les ha detectado VIH? Bueno, la compra se hace centralizada, lo que es a nivel nacional lo hace por medio de la OPS, así que actualmente tanto Ministerio de Salud como IES brindamos el mismo medicamento. Sí, es el mejor medicamento, el que actualmente se utiliza a nivel de Europa y Estados Unidos, es lo mismo que estamos utilizando acá. Estamos pues a nivel de esos países, ¿no? Desarrollados también. Claro. Ahora, doctora, ¿y qué está haciendo el IES a propósito de la prevención para las personas que andan deambulando, pululando por las calles? Bueno, la prevención se basa primeramente en conocer las formas de transmitirlo, ¿verdad? Para poder prevenirlo tenemos que saber cómo me contagio, cómo me infecto o cómo no sucede esto. Y la manera de transmisión es muy simple, es vía sexual, ¿sí? Es la vía sexual netamente la manera de transmisión. Otra forma de transmisión es una madre que tenga VIH al tener un bebé. Puede transmitirle, esto se llama transmisión materno-infantil. Son las únicas maneras que actualmente se considera y científicamente comprobado porque se transmite la enfermedad. Por besar, abrazar, hablar con alguien que tenga el virus, no vamos a enfermar, no vamos a contagiar. Ahora, hay mucha gente que no busca el examen a pesar de no cumplir con las situaciones que usted advierte y que de las cuales se viene hablando durante años en el país. Hay gente que tiene la sospecha, pero tienen el miedo de realizarse un examen. ¿Cuánto pueden perder y cuánto pueden ganar? Bueno, justamente enfocado en eso, el lema de este año es infórmate, ámate y actúa. ¿Sí? Porque precisamente la desinformación hace que no busquen el ser diagnosticados a tiempo o precozmente.
dependiendo si un paciente es diagnosticado al inicio de su enfermedad, cuando aún tiene suficientes defensas y tiene poca carga viral, este paciente tiene muchas chances o tiene muchas opciones de tener su estilo de vida normal. Una vez que inicia el tratamiento, los pacientes adherentes, es decir, que se apegan a la toma de la medicación, se vuelven indetectables. Un paciente indetectable no transmite el virus y todos regresan a su situación habitual, es decir, todos regresan a sus trabajos, regresan a su vida en familia, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, un paciente que sea diagnosticado cuando ya no tiene defensa, cuando ya no tiene CD4 o demasiado bajos, este paciente está expuesto, ¿sí?, a contagiarse o a enfermarse de cualquier otra enfermedad que se llama oportunista. Un paciente con VIH nunca es hospitalizado por VIH, nunca. Un paciente con VIH es hospitalizado por las enfermedades oportunistas que lo afectan al estar sin defensa y son esas pues las que lo traen a una hospitalización. ¿Sí? El paciente que es adherente, el paciente que normalmente toma su medicina, que tiene buenas defensas, las eleva, baja su carga viral, es un paciente que nosotros atendemos diariamente en la consulta externa, viene por sus propios medios, pide permiso un momento en su trabajo, conversa con nosotros, se lo chequea, retira su medicación y se va por sus propios medios. Sí, no es un paciente que está hospitalizado ni está muriendo, no es una sentencia de muerte actualmente el diagnóstico de VIH. Doctora, el tener buenos hábitos de alimentación, de ejercicios, dormir bien, en fin, entre otros, representan un blindaje ante el ingreso del VIH al cuerpo. Es decir, si tengo buenos hábitos, nunca me va a llegar el VIH a mi vida. No, si tengo buenos hábitos, no me llega el VIH, pero sí una persona que ya tiene el virus debe cambiar su estilo de vida. Debe tener hábitos de sueño de 8 horas, debe tener hábitos alimenticios, referente a los alimentos crudos que podrían tener quistes o huevos de parásitos, y debe descansar. A más a esto, pues sumado a esto, como ya dije, debe tomar la medicina. Pero la medicina no es el 100% del tratamiento. El tratamiento por eso se le llama integral. La unidad de atención integral, que es nuestra consulta externa para el paciente con VIH, es precisamente eso lo que brinda. Una atención con la nutricionista, una atención con la psicóloga, una atención con la química farmacéutica encargada de estos medicamentos, con las infectólogas, que en este caso son 3, trabajo social y entre otras especialidades que se van uniendo día a día de acuerdo a las necesidades de ese paciente. Por eso la unidad se llama integral y el mismo día el paciente recibe todas esas consultas. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? ¿Y cuál es el lapso de tiempo que une o separa a ambas partes? Bueno, el VIH son las siglas por sí del virus de inmunodeficiencia humana. El tener VIH no define el SIDA. El SIDA es la etapa cuando este paciente ya tiene una enfermedad oportunista. ¿Sí? ¿Cuáles son esas enfermedades oportunistas? Justamente las más comunes, tuberculosis, citomegalovirus, toxoplasmosis, son enfermedades que afectan al paciente inmunocomprometido y una vez que el paciente entra a esa fase con una enfermedad oportunista es cuando se llama fase SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, ya es todo un síndrome, ¿sí? Mientras tanto, el paciente, como lo dije al principio, que acude a la consulta externa ambulatoriamente, que está muy bien, que sigue su vida cotidiana y está realizando su trabajo, es el paciente que está pues en etapa de portador de VIH. Esa es la diferencia, no está en etapa SIDA. Es la gravedad, no tanto el tiempo, sino la gravedad. Un paciente con menos de 200 CD4 en sus defensas es un paciente sumamente inmunocomprometido y que está expuesto a pasar a fase SIDA por una de estas enfermedades oportunistas. Sí, doctora, usted habla de la fase SIDA. ¿Es variable la agresividad del VIH en el cuerpo de la persona de acuerdo a la edad u otros factores? Podría ser en el caso de las personas adultas mayores, es decir, desde que, por ejemplo, desde que hubo lo de el Viagra, hubo un renacer sexual o una reactivación sexual de los varones adultos mayores, ¿sí? Entonces empezamos a tener abuelitos con VIH, ¿sí? Porque, claro, la pareja de este abuelito con VIH ya no quería tener relaciones sexuales, pero estas personas empezaron a visitar
trabajadora sexual, muchas veces sin protección. Entonces, sí tiene que ver que la edad también predestina o predispone, porque el ser adulto mayor da una inmunosenescencia, que es por la senectud, ¿no? Por estar mayor. Y ahora tenemos pacientes mayores, abuelitos con VIH, pero fue por eso del Viagra. Doctora, le sumo entonces otra pregunta. Se habla de que el preservativo es un medicamento, es un factor para la protección, para que no ingrese el VIH a nuestro cuerpo. Ojo, el látex del preservativo tiene orificios, microscópicamente hablando. Ese orificio es más pequeño que el diámetro del virus del VIH, por lo tanto, no va a ingresar hacia la piel de la persona que tiene el preservativo. No va a ingresar. Sin embargo, hemos tenido casos de personas que teniendo el preservativo durante la relación sexual puede sufrir un accidente y puede haber rotura del preservativo. Sin embargo, esto no es algo que no tenga solución. ¿Sí? Si un paciente, si una persona puede acudir a la emergencia, en este caso de nuestro hospital, y decir que tuvo una exposición al VIH, esto se llama exposición no laboral, y hay un kit de emergencia, que es una medicina que se da como profilaxis para las personas que se sintieron expuestas. Es decir, es el mismo kit o es el mismo medicamento que se le da en el caso de una paciente, por ejemplo, violada. ¿Sí? Es un kit de emergencia. Hay una posibilidad, hay una profilaxis. La paciente fue agredida sexualmente y acude a la emergencia y se le da la medicina para prevenir lo que es el VIH. Es una profilaxis por unos días, por 28 días. Ahora, doctora, otra pregunta. En el momento de la relación sexual, si la mujer está menstruando, evidentemente va a haber una sobreexposición de sangre, ¿ya? Durante el proceso, hombre-mujer. Esto, a pesar del uso del preservativo, ¿podría incrementar el riesgo, mi doctora? No tanto por la menstruación, ¿sí? Aquí el riesgo se aumenta y está establecido, está escrito en los libros, está documentado, que se trata de lo insertivo y lo receptivo. Es decir, quien recepta el flujo seminal de un paciente que está infectado es quien tiene más riesgo de ser infectado. Si la pareja de esta mujer es quien está infectado, va a transmitirle a la persona. ¿Sí? Entonces, quien inserta y elimina flujos seminales con el virus es quien va a transmitir. O sea, quien recepta es quien está en mayor riesgo. Por ahí puede tener sentido el hecho de que tengamos muchos pacientes HCH, que son los homosexuales o hombres que tienen sexo con hombres, que son pacientes con el virus del VIH, pero no tenemos pacientes lesbianas, por ejemplo. Puede deberse mucho a lo que es pues, lo de inserción y recepción, ¿no? Para eso estamos, para salir de la ignorancia, doctora. Sexo oral, anal o vaginal, ¿cuál es el de mayor riesgo para contraer VIH? Definitivamente el sexo anal, ¿sí? ¿A qué se debe? Pues que el ano es un esfínter que está completamente cerrado, que no tiene glándulas que lubrican naturalmente este orificio para recibir la penetración, ¿sí? Diferente de la vagina. Entonces, al pasar eso, hay fricción, hay erosión, hay laceración en la mucosa rectal, y este contacto entre un líquido seminal cargado de virus con estas laceraciones, escoriaciones, van a permitir que esto penetre o se absorba fácilmente al paciente, como ya lo dijimos, el paciente receptivo. Y este es el que está más propenso a infectarse. Tal vez sea esa la explicación de que nuestros pacientes con VIH, en su mayoría, no todos, son homosexuales. Entonces, es el tipo de relación sexual que ellos tienen, pues, ¿no? Anal. En la inyección, doctora, colocan la inyección, por ejemplo, en el muslo, perdón, en el muslo, en el brazo, perdón. Colocan la inyección, sacan, listo, la dejan ahí. ¿El virus sigue estando en la aguja durante algún tiempo?
Este virus es altamente termolábil, es decir, que se descompone ante exceso de frío o exceso de calor. Una vez que una gota de sangre está en el ambiente, automáticamente se diseca el virus y muere. No sobrevive en medio ambiente. No. ¿Ya? Todo niño que está en el vientre de una madre con VIH o con SIDA está condenado a tener lo mismo o en qué momento se contagia? Hay una maravillosa noticia. Una madre con VIH, si fue diagnosticada durante el embarazo, puede iniciar inmediatamente el tratamiento. ¿Sí? Una madre que inicia el tratamiento al mes, a los 2 meses, a los 3 meses de gestación, sabemos que el embarazo dura 9, va a estar indetectable. Una madre, una embarazada indetectable es una embarazada que no transmite a su bebé. El bebé producto de esta madre con VIH es considerado niño expuesto, ¿sí? Se le da también medicina como profilaxis durante un mes y a ese bebé se lo sigue por pediatras especializados en VIH durante 18 meses. A partir de los 18 meses se da de alta como un niño sano. En nuestra institución hemos tenido entre 16 a 18 madres con VIH, embarazadas con VIH que han tenido bebés y hasta el día de hoy ninguno ha sido víctima de la transmisión materno-infantil. Debido a esta intervención oportuna, la paciente llega, se activa, así como mencioné, el kit de emergencia para la paciente agredida sexualmente. También tenemos el kit de emergencia, que se llama el kit verde, para prevención de la transmisión materno-infantil, que se usa en estas embarazadas que no sabían muchas veces que tenían VIH. Y se usa de emergencia, con excelentes resultados. Al dar de lactar, ¿ya no va a haber riesgo? No, la lactancia sigue estando contraindicada, sí hay riesgo. La madre sigue teniendo el VIH, no se cura, es indetectable, no transmite, pero por medio de la lactancia no está garantizado que no lo haya, así que es una de las indicaciones de la contraindicación de la lactancia materna. Perfecto, doctora. Muchas gracias por estas recomendaciones y sobre todo por aclararnos tantos mitos, misterios, creencias que hay en las calles, creencias que en ocasiones nos llevan a poner en riesgo a todos, en general lo digo. Muchas Sí. Lo más gracias, mi importante es no doctora. tener miedo a hacerse la prueba. ¿Mande? Lo más importante es no tener miedo a la prueba. ¿Sí? Si Así es, somos doctora. detectados a tiempo, pues el resto es el tratamiento. Así es, qué mejor que tener clara la película y la historia, doctor, para estar en paz. Muchísimas, muchísimas gracias. A usted un gusto, mi doctora María Solórzano, responsable del área de infectología del Hospital IES Ceibos y vocera para el tema del VIH. Ha sido un verdadero gusto compartir con usted en YAP TV.